estamos listos ya para escuchar una poderosa palabra de Dios a través de la transmisión de Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Hablando de la tentación. Hablando de la tentación. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que también hoy se conectan a través de YouTube, así como también de quienes están conectados a través de Facebook y nos siguen en este tiempo de compartir la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos y Dios los bendiga. Hubo un tiempo en que el engañador estaba entre las más hermosas creaciones de Dios. Si tomamos todas las cosas que Dios creó, una de las más bellas, una de las más hermosas, es aquel que conocemos hoy en día como el engañador. Pero cayó. Y ahora se pasa cada momento pensando en vengarse de quien lo castigó. Y la manera de hacerlo es rompiéndole el corazón a Dios. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Separarlo de sus propios hijos. Así que esa es la manera, ¿no es cierto?, en cómo el engañador se está vengando de Dios. Separando a Dios de sus hijos, o si usted quiere, separando a los hijos de Dios de él. Es la manera como él ha estado operando y como él se está vengando. Y para ello él utiliza un arma muy particular, y esa arma se llama tentación. Diga conmigo, tentación. Ese es el arma que él utiliza. No utiliza otra, utiliza la tentación. Y el diablo usa la tentación una y otra vez. Y va golpeando nuestra mente, va golpeando nuestras defensas, hasta que se abre una brecha. Y una vez de que se abre una brecha, por muy pequeña que ésta sea, él la sabe aprovechar. Entonces, no debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, de que este es el elemento que él utiliza, ¿para qué? Para hacernos caer a los hijos de Dios. Así que él va golpeando, va intentando, va tentando, va tocando, pone pensamientos, pone cosas, pone una, pone otra, y va tratando de encontrar que se abra una pequeña brecha. Encuentra una brecha y por ahí es por donde él se mete. Y esto lo viene haciendo de siempre. Lo que el diablo necesita es solo una pequeña brecha, una pequeña abertura, y eso es suficiente para derribar toda una vida de honor y de honra. Eso es lo único que necesita, una pequeña abertura para meterse por ahí y derribar esa vida. Toda una vida de honor y de honra, todo lo que se ha edificado con años, todo el prestigio, toda la integridad que se ha mostrado por años, todo el servicio, todo esto se viene abajo en un instante. Así que es muy importante que los hijos de Dios, y en particular los ministros y los líderes, estemos siempre atentos a todas estas movidas para no caer en sus estratagemas. Así que lo único que él necesita para envenenar el agua viva de nuestras almas es una sola brecha, una pequeña brecha, y eso es suficiente. Una pequeña amargura, un pequeño juicio, una pequeña condenación, un pequeño desaliento, y él aprovecha ese tipo de situación. ¿Para qué? Para envenenar el agua viva de nuestras almas. Y eso solamente para enviar el mensaje al mundo de que uno más de los llamados creyentes ha sucumbido. Él nos usa como trofeo. Cada vez que un hijo de Dios falla, cada vez que un hijo de Dios abre una brecha, él se encarga, ¿no es cierto?, de mostrar que ese hijo de Dios o esa hija de Dios ha caído. Y ese es su propósito. Ha sucumbido, ha caído, y lo que viene después ya depende de nosotros.
porque después o acudimos y nos agarramos de Dios el Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados, o nos rendimos y accedemos a los placeres del mundo, o en su defecto no lo hacemos. Eso ya depende de cada uno. Así que esta más o menos es la dinámica que se da en la vida de los creyentes, y prácticamente esto sucede todos los días y a menudo, muchas veces en el día. Así que tómalo presente. Por eso alguien dice que él es tonto. Eso no es cierto que él sea tonto. La palabra dice todo lo contrario. El que él repita esta manera de abordarnos y atacarnos no quiere decir que él sea tonto. ¿Ok? Así que lo que sí, pero tenemos que tomar en cuenta es de que esta es la manera más usual. Lo que diferencia son las características de la tentación que pone delante de nosotros. Y eso está en función de qué, de cuán crecidos somos, de cuán avanzados y cuánto daño hacemos al reino de las tinieblas. Así que jamás debería sorprendernos a nosotros cuando la tentación golpea la puerta de nuestros corazones. La Biblia enseña que todo creyente va a ser tentado. Todos. Y tampoco debería, ¿no es cierto?, sorprendernos cuando Él toca la puerta de la iglesia. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, no toca solo la puerta de un individuo o de una persona. Muchas veces lo que hace Él es tocar las puertas de la iglesia, o sea, hace una azonada. De pronto empieza a pulular cierto tipo de pecado en medio de los hermanos. Pecados de inmoralidad o gente que está, se anda prestando dinero y no pagando y cosas de ese tipo. Entonces no debería sorprendernos porque es parte de lo que la Biblia nos señala que va a suceder. Porque además de ello, ¿no es cierto?, la tentación es como una prueba. Es como cuando nosotros estamos en el colegio, ¿no ves? Cuando estamos en primaria y después de unos meses de andar repitiendo cierto tipo de tablas, llega el examen, ¿no ve? El examen de cuánto sabemos las tablas de multiplicar. Y luego si sabemos las tablas, si sabemos dividir. O sea, son pruebas. Si nosotros pasamos las pruebas, quiere decir de que hemos aprendido la asignatura. De igual manera, lo mismo sucede con la tentación. Con la tentación pasa exactamente lo mismo. Si pasamos la prueba, vemos, ¿no es cierto?, si hemos aprobado o no hemos aprobado. O nos hemos quedado y nos hemos reprobado. Tan simple como ello, si usted quiere traducirlo en términos materiales o normales. Pero hay que entender, ¿no es cierto?, que tiene ese tipo de característica. Entonces, que nunca le sorprenda si usted es tentado. Lo va a hacer. Si usted es un verdadero creyente, va a ser tentado con asiduidad. Y tampoco le sorprenda si de pronto, ¿no es cierto?, empieza a ver que empiezan a pulular cierto tipo de pecados en medio de la iglesia. No nos olvidemos que la iglesia es el blanco estratégico de Satanás. La iglesia es el blanco estratégico de Satanás. Él prefiere martillar a los pastores, ¿no ven? Él martilla a los pastores. Él pretende de que, porque si cae un pastor, van a caer muchas personas. Muchas personas van a ser afectadas. Entonces, los pastores, los líderes de la iglesia, son el segundo objetivo, ¿no es cierto?, que tiene el enemigo. Martillea a los líderes, martillea a los hermanos que quieren vivir una vida conforme al evangelio. Los hermanos que están creciendo son martillados, ¿no es cierto? Todos y cada uno de nosotros recibimos ese tipo de trato. Así que no nos sorprenda. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice así. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que le llegan a los miembros del cuerpo de Cristo no son tentaciones que no sean humanas, no son sobrehumanas, no son sobrenaturales, son tentaciones naturales y humanas. Amén. Eso dice la palabra. Pero fiel, dice, si continúa la palabra, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
Amén. Entonces está muy claro, ¿no es cierto? Van a ser tentados, la tentación que les va a llegar tiene esa característica. Es tentación humana, pero no va a permitir que les llegue nada más de lo que ustedes puedan resistir. Y dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay un énfasis importante al ver de qué libro estamos leyendo esta palabra. Este libro, ¿no es cierto?, es una carta que está dirigida a los corintios. Los corintios tenían una particularidad muy fuerte. Eran una iglesia tremendamente carnal. No nos olvidemos, todas las iglesias que están reflejadas en el libro de Hechos de los Apóstoles eran iglesias nobles, eran iglesias novatas. Era la primera experiencia como iglesias en distintas ciudades. Entonces nadie tenía, ¿no es cierto?, una referencia de cómo tenía que manejarse una iglesia o crecer. Los miembros de las iglesias traían, ¿no es cierto?, sus problemas culturales, traían, ¿no es cierto?, las enseñanzas que habían recibido de más jóvenes. Entonces traían una serie de problemas, de distinto tipo de problemas. No se olviden, ¿no es cierto?, que habían ciudades que eran más pecadoras que otras. Una muestra clara de ellas es que en el tiempo de Abraham estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que tenían un comportamiento completamente inmoral, ¿no es cierto?, que eran diferentes, por ejemplo, de Jerusalén o de otras ciudades. Entonces, hemos de entender ese tipo de aspectos. Muchas veces, por eso es importante que nosotros veamos, por ejemplo, cuál es el énfasis de una determinada carta. Por ejemplo, la carta a los romanos, ¿cuál es su énfasis? La carta a los romanos es la carta de la ley. Si alguien quiere entender la ley, ¿no es cierto?, necesita entender qué cosa, el libro de Romanos. Pero si usted no lo mira, ¿no es cierto?, con ojos de la ley, jamás lo va a entender. Y le va a parecer chino al cuadrado, o chino al cubo, ¿no es cierto? Entonces, y va a entender quién sabe qué cosas. Entonces necesita contextualizar las cosas en la medida de a dónde está dirigido. Entonces, justamente, esta porción de la palabra se refiere a Corinto, la iglesia de Corinto. Allí eran ellos, ¿qué cosa? Eran una iglesia tremendamente carnal y llena de carnalidades, disensiones, herejías, peleas, problemas de sexualidad, inmoralidad, etcétera, etcétera. Era lo que pululaba en medio de esa iglesia. Y empieza aquí diciéndole, por tanto, huyan de la idolatría. Entonces, pero es algo muy importante, ¿no es cierto?, ver que el apóstol se preocupa de esta iglesia. No agarra, ¿no es cierto?, y dice, váyanse por un tubo, ¿no es cierto? O sea, esta es la peor iglesia, esta iglesia, ¿no es cierto?, es la iglesia con la mayor, o esta ciudad es la ciudad más pecadora. A estos, ¿no es cierto?, ¿para qué me haber metido aquí a querer evangelizarlos? No. Él está en el plano, ¿no es cierto?, de edificar estas vidas. ¿Por qué? Porque entiende una cosa, porque entiende que Corinto era un blanco especial del diablo. O sea, si una ciudad, ¿no es cierto?, anda en graves problemas de moralidad, en graves problemas de pecado, no es precisamente porque sea solo una ciudad débil, sino porque es una ciudad objetivo del diablo. Entonces el diablo trata de contaminar cuanto más puede esa ciudad. Por ejemplo, nuestra ciudad tiene muchísimos problemas de inmoralidad, tiene muchísimos problemas, ¿no es cierto?, de todo este tipo, alentados hasta por los medios de comunicación. Uno prende en la mañana, ¿no es cierto?, y ¿qué es lo que divisa?, ¿no es cierto?, unos tremendos escotes, unas tremendas minifaldas, unos vestidos tremendamente apretados, ¿no es cierto?, la exhibición de las mujeres en general. Entonces, luego, ¿qué tienen?, ¿no es cierto?, luego tienen todo un cúmulo de ¿qué cosa?, de esto, de baile aquí, baile allá, y que los concursos de la Miss de la leche, y la Miss del café, y la Miss de la banana, y de lo que fuere, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué le dice el presentador? Una pasarela. ¿Para qué es la pasarela? Para el deleite de los camarógrafos y de los que están del otro lado, que están inculcando. Mire nuestra televisión, ¿qué tiene de educativo y de edificante? Nada. Es una basura. Todo es, entre comillas, entretenimiento mundano pagano. Para de contar. Y entonces, eso es lo que tenemos. Esto le pasaba a Corinto. Y no vamos a maldecir a los corintios, ¿no es cierto?, sino de que
Allí era una ciudad foco del diablo. Su enfoque estaba en ello, un foco especial. La iglesia estaba comenzando con una membresía plagada de personas con influencia de una cultura decadente. Porque hay culturas que son ascendentes y hay culturas que son decadentes. Hay culturas, ¿no es cierto?, que llevan ¿a qué cosa? A la perdición, y hay culturas que llevan a la superación. Hay lugares, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, yo he vivido, ¿no es cierto?, en ciertas áreas de Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, y en toda el área circundante al tecnológico de Monterrey, lo que se vive, ¿no es cierto?, es un esquema de superación. Restaurantes dinámicos, la gente estudiando, la gente trabajando, o sea, todo un énfasis para superarse en la vida. En todos los sentidos. La dinámica, ¿no es cierto?, del comercio, la dinámica de la industria, la dinámica de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una ciudad pujante, que mira para adelante, ¿no es cierto?, que mira para arriba. A otros lugares, ¿no es cierto?, y usted encuentra una ciudad donde la gente está bloqueo, construímelo el hospital, ponle el asfalto a mi calle, completamente decadente. Y, ¿no es cierto?, y vamos a celebrar todo con fiesta, 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 fiesta. Hay otro lugar donde la gente pierde su tiempo miserablemente. Otro tipo de ámbitos. La cultura hace, ¿no es cierto?, de que la gente esté dedicada a perder su tiempo de manera miserable. Yo digo, oye, o sea, con todo ese tiempo que tiene, ¿por qué no tiene 2, 3 maestrías? ¿Por qué, no es cierto, no aprende otras cosas? No, ahí están conformes con lo que han conseguido. Tienen un cartón o colgado o guardado en su escritorio y ostentan un título, pero ¿y de qué sirve si es lo mismo, no es cierto, si no aplican todo lo que aprendieron? Cultura de mediocridad para abajo. Entonces, nos enfrentamos con ese tipo de cosas. El ambiente donde vivimos nos hace como somos, si nosotros no somos contracultura. Y cuando viene Cristo, viene a cambiar tu manera de ver las cosas, viene a cambiar tu manera. Eso sucede con los de Corintios. Entonces Pablo les dice, no hagan eso, no se metan en este tipo de cosas, no caminen de esta manera. Pues muy interesante. Entonces, esta iglesia estaba plagada de personas con influencia de una cultura decadente. O sea, gente que va para abajo. Tan simple como eso. Y si es que ellos querían seguir el camino marcado por Jesús, obviamente que iban a tener que cambiar sus malos hábitos. Y alguien se los tenía que decir. Cambien sus malos hábitos, cambien su flojera, cambien su dejadez, cambien este tipo de cosas. Y ahí está Pablo para decirle, un hombre de excelencia, para decirles cambien. ¿Es cierto? Qué interesante. Y no solo cambien los malos hábitos, cambien las malas costumbres y dejen todas esas malas costumbres. Entonces, esto es algo muy importante y muy particular. El apóstol Pablo les dice, miren esto, ¿no es cierto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Se está refiriendo a esta gente que tiene este problema cultural, que tiene este problema de actitud, que tiene, ¿no es cierto?, que diría uno, ¿no es cierto?, una ciudad, gente de una ciudad de media para abajo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su actitud sobre la vida. ¿Por qué? Porque tiene una cultura decadente, una cultura que lleva al pecado, una cultura que lleva a la postergación, una cultura que lleva al conformismo. ¿No es cierto? Este tipo de cosas, de gente que pierde su tiempo miserablemente, ¿no es cierto? Es algo muy parecido a lo que sucede en nuestro país en muchos lugares. La gente que pierde su tiempo miserablemente. Llegan a profesionalizarse a los 30 y algo años y cuando se profesionalizan de nada les sirve. A años de los que han profesionalizado, solo para tener un cartón. ¿Por qué? Porque no aprendieron nada en la universidad. Fueron para sacar, para aprobar materias, pero no para aprender. Y lo poco que aprendieron no lo aplican en su vida diaria. ¿Para qué fueron a la universidad? Pregunto, ¿para qué fueron? ¿Para qué perdieron el tiempo? Y si pagaron a una privada, ¿para qué perdieron la plata de sus padres? Porque, ojo, aquí raro es el que se paga su carrera. Amén, amén. Porque al pan hay que decirle pan y al vino hay que decirle vino. Porque si nos seguimos mintiendo, ¿no es cierto?, vamos a seguir en la misma postración. Entonces viene y les dice esto: no os habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En pocas palabras les dice, cualquier cosa que estén viviendo, tengan en mente, no es a los únicos que les pasa.
No son ustedes los únicos que son tentados. Esto le pasa a todos. Todos somos tentados. Todos hemos sentido ese jalonear de la tentación que ahora los está jaloneando a ustedes. Porque todos somos tentados y esa es la mera verdad. Somos tentados en distintas esferas de nuestra vida. Entonces, Pablo a través de esta carta, les está recordando que nos sucede a todos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el propósito de que les diga nos pasa a todos? ¿Para que nos pongamos a llorar todos juntos? No. El propósito es decirles, no están solos. No están solos. Ese es el propósito. Es decirles, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasa. Nos pasa a todos. Una manera es cómo lo tratamos, ¿no ve? ¿Cómo tratamos este tipo de la tentación? Entonces, la tentación, ojo, sabemos que despierta un apetito por algún objeto o despierta un apetito por una persona. Eso es lo que es la tentación. La tentación despierta apetito por algo o por alguien. En eso consiste la tentación. Y de alguna manera el diablo nos pone pues unas gafas especiales, ¿no? De esas gafas que les gustan a las mujeres, ¿no? Para ir a la playa y qué sé yo. Esas que no se miran los ojos, ¿no? Que son reflejantes, que no permiten ver los ojos. Nos pone pues unas gafas que solo nos permiten ver eso, la tentación y nada más. Y nada más. Pero Pablo, el apóstol Pablo, dice que la tentación es la trampa más antigua que hay en la Biblia. Él dice, ojo, esta es la trampa más antigua. ¿Por qué? Porque esta es una cosa de la humanidad, no es una cosa en particular de Juan, de Pedro, de María o de ti, mi hermano, mi hermana. Es una cosa de la humanidad entera. Viene con nuestra condición de seres humanos. ¿Ok? Entonces, esto de ser tentados es parte de nuestra condición de seres humanos. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es apoyarnos en el poder de Dios para resistirla. Como dice la palabra, resistid al diablo y el diablo huirá. Amén. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo. Lo único que necesitamos, no es algo que sea, no es cierto, extraordinario. A todos nos pasa, pero si hay algo que tenemos que hacer es apoyarnos en el poder de Dios. Si no nos apoyamos en el poder de Dios, nos va a arrastrar, nos va a llevar, nos va a hacer probar sus mieles y vamos a tener problemas. Si hasta Jesús fue tentado por el diablo. ¿Ok? O sea, si hasta Jesús fue tentado por el diablo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces está claro de que Jesús, que nuestro Señor fue tentado, y fue tentado en todo tipo de tentación que nosotros pudiésemos tener. Pero deja clara la establecida Biblia que Él no pecó. Eso quiere decir que el hombre más santo que ha caminado sobre la tierra, el hombre más santo que caminó sobre la tierra, sintió cada una de nuestras urgencias, sintió cada uno de nuestros apetitos, sintió cada una de estas cosas, ¿no es cierto? O sea, le fueron ofrecidas, le fueron ofertadas, al igual que nos son ofertadas a nosotros, de una o de otra manera. Pero Él jamás les dio cabida. En otras palabras, nunca pecó. Nunca se dejó dominar por la tentación. Nunca cayó. Esto es importante de ser remarcado y Pablo hace el énfasis para que nos quede claro y nosotros podamos ver que la tentación no es pecado. ¿Ok? La tentación no es pecado. El ser tentado no es pecado. No es un pecado en sí. El pecado viene cuando condescendemos a la tentación. ¿Ok? Entonces ese es el pecado. El pecado viene cuando le damos gusto a la tentación. Cuando le damos cabida a la tentación.
Pues el diablo lo que busca con la tentación es abrir una brecha. Se abre la brecha, nosotros la aceptamos y listo. ¿Ok? Entonces, pero la tentación en sí no es pecado. La Biblia nos asegura que regularmente todos los creyentes vamos a ser tentados. Todos. Regularmente seremos tentados y tendremos que tomar cada vez nuestras propias decisiones. Esto es algo muy importante. ¿Y cuáles son esas decisiones? ¿Qué camino queremos andar? ¿Qué camino es el que queremos andar? ¿El camino de las Escrituras, el camino de Dios o el camino del diablo? Y vamos a tener que elegir dónde vamos a pisar. Así que cuando viene una determinada oferta, una determinada tentación, cada uno decide por dónde camina. Y esto se conoce como parte del libre albedrío. Yo ante una circunstancia decido si me enojo o no me enojo, si me irrito o no me irrito, si me amargo o no me amargo, ante todo tipo de circunstancia, porque muchas veces la gente asocia tentación con sexo. Ese es un tipo de tentación. La tentación está referida, ¿no es cierto?, a toda gama de aspectos. Por eso es de que tú tienes que tomar la decisión ante cierto tipo de injusticia. Puedes levantarte tú y amargarte, puedes, ¿no es cierto?, dolerte, tú puedes, ¿no es cierto?, o sea, tener distinto tipo de actitudes, irritarte, permitir que la ira tome control de ti. Tú eres el que decides. Entonces, en cada circunstancia, lo que corresponde a cada uno de nosotros es tomar su decisión. ¿Qué camino va a seguir? Amén. Entonces, tenemos que elegir nosotros dónde vamos a pisar. Hay caminos que tienen ingredientes de sexualidad, es evidente, pero hay otros que tienen ingredientes de materialismo, y también es evidente. Hay otros que tienen ingredientes de glotonería, y también es evidente. Hay gente que no puede, ¿no es cierto?, dejar de consumir azúcar en ingentes cantidades, y es evidente. Y así una infinidad de opciones, y en cada una de ellas está el elemento de la tentación. ¿No ve? Está el elemento de la tentación en lo que nos alimentamos, en lo que escogemos, en cada cosa de la vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Ahora, de hecho, cuanto más sabios y cuanto más maduros seamos en Cristo, más traicioneras y más sutiles van a ser las opciones. En un principio, cuando eres tribilín, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Cuando recién te has convertido, cuando estás en tus primeros pasos, hasta son evidentes, ¿no es cierto?, las tentaciones que el diablo te pone. Pero conforme tú vas madurando, las tentaciones van, ¿no es cierto?, sofisticándose, van haciéndose más complejas de ser detectadas. El nivel de discípulo avanzado te hace acreedor ¿de qué? De una oposición más avanzada. Es tan simple como eso. El hecho de que seas un líder, un pastor, un ministro con muchos años de caminata, no es que te hace invulnerable, todo lo contrario. Lo que pasa es más bien de que la tentación va a ser más sofisticada para ti y va a estar mayor, va a estar camuflada de una manera, ¿no es cierto?, más imperceptible. Y eso hay que tomarlo en cuenta, y es por esa razón que muchos ministros del Evangelio, crecidos, avanzados, muchos líderes con muchos años, de pronto, ¿no es cierto?, caen de manera estrepitosa con cosas que diría uno, ¿no es cierto?, ¿cómo es que pudo caer con esto? ¿Cómo es que este viejote en el Señor o esta viejota en el Señor, ¿no es cierto?, pudo caer en semejante trampa tan tonta, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando sucedió lo de Jimmy Swaggart, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fue toda una vergüenza a nivel mundial y nos la enrostraban a todos, ¿no es cierto? Semejante ministro poderoso del Evangelio, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Encerrándose, ¿no es cierto?, con mujeres de mala reputación en moteles. Fue tremendo. Entonces,
Y uno dice, ¿cierto? ¿Cómo semejante hombre ungido, el fuego que irradiaba, un ministerio de 156 millones de dólares? Y ahí está todo tirado por la borda, por una brecha. Una brecha. Amén. Entonces, no lo olvides, conforme tú eres más maduro, conforme eres más sabio, conforme conoces más del Señor, más sutil y más traicioneras van a ser las tentaciones que el diablo va a poner en tu vida. Él no va a dejar de hacerlo. El que tú seas más crecido, más avanzado, tengas mucho camino y has ministrado muchas vidas, no te hace inmune, como el virus que hoy día nos está atacando, no nos inmuniza. El que haya tenido a alguien ese virus no hace de que sea eternamente, ¿no es cierto?, sano y no lo pueda volver a contraer. Ojo, entonces es exactamente lo mismo. Por eso, una de las cosas más importantes es que nunca debemos olvidar que el Señor camina con nosotros. Amén. Si algo que nunca debemos olvidar es que el Señor camina con nosotros. Y Él es el que te toma de la mano y el que te puede señalar la dirección correcta y la dirección verdadera. ¿Por qué? Porque Él nunca se equivoca. ¿Ok? Entonces estas cosas las tenemos que tener muy claras. Si hay alguien que nunca se equivoca, ese es Dios. Ese es nuestro Señor. El mejor consejero, el mejor asesor que tú puedes tener es Dios. El Espíritu Santo es el mejor que puedes tener. Mejor que cualquier pastor, que cualquier apóstol, que el hombre o mujer más ungido que pise la faz de la tierra. El mejor consejero no es otro que el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y Él mora en nosotros, y Él camina con nosotros, y Él está esperando que nosotros le llevemos nuestras necesidades, nuestras preguntas, y Él quiere guiar nuestras vidas. Amén. Porque si nosotros no creemos aquello, entonces nos estamos perdiendo el mejor asesoramiento que pudiéramos tener para nuestra vida. ¿Y cuándo se da cuenta uno si cree o si no cree? Y es bien sencillo, es cuando uno acude a Él o no acude. Tan simple como eso. Por eso es tan interesante, ¿no es cierto?, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dice? Te amo, Señor. Te amo, Señor. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Al poco rato vuelve a decirle, oye, ¿me amas? Pues claro, Señor, que te amo. ¿Cómo no? Tú sabes que te amo. Pues apacienta mis ovejas. 5 minutos más tarde vuelve el Señor y le vuelve a decir, oye, Pedro, ¿me amas? Y el otro dice con tristeza, le responde, tú lo sabes todo, Señor. ¿Cómo no vas a saber si te amo o no te amo? Te amo, pues, te amo, claro que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. La enseñanza es muy clara. Nos dice, ¿tú dices me amas? ¿Dónde están las ovejas que he puesto en tu mano? Tú dices que me amas. Tú vas el domingo, tú vas a las reuniones, tú te acercas, tú dices que me amas. ¿Cómo cuidas mis ovejas? ¿Cuántas ovejas tenías antes de la pandemia? ¿Cuántas tienes hoy día? ¿Cuántas se han afectado porque no las has buscado? Pregunto, ¿apacientas las ovejas del Señor? No, si no es difícil el tema, ¿no es cierto? Es muy simple, es muy simple. Sí, Señor, te amo, Señor, fortaleza mía. Y lo cantamos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo es? ¿Cómo andan las ovejas que el Señor ha puesto en tu mano, en tu vida? ¿Las cuidas? ¿Las proteges? ¿Te preocupas por ellas? ¿No dices que me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Ahí están claros, ¿no es cierto? Este es el tema, ¿no es cierto?, que nos pasa a nosotros. Recibimos muchas prédicas, recibimos muchas enseñanzas, nos gozamos con ellas, nos reforzamos con ello, pero no lo vivimos. Almacenamos la información, pero no hay en el corazón lo que Dios espera que esté en el corazón. Entonces, nuestro cristianismo es un cristianismo aguado y mediocre, con resultados mediocres y aguados. Como todo lo que hacemos en la vida. Acaba de perder la selección 3-2, ¿no es cierto? ¿Consecuencia de los quiénes? No, pues, consecuencia, ¿no es cierto?, de todo lo que vivimos. Tan simple como eso. A mí no me eche la culpa, pastor, por favor. Entonces, nunca se olvide. Él camina con nosotros, diga conmigo, Él camina conmigo.
y Él me señala la dirección correcta. Ahora, la dirección correcta no es la dirección que yo creo que es correcta, porque mi manera de ver las cosas es distinta de la de Dios. ¿Y cuántas veces, no es cierto, hay gente que, por ejemplo, dice, anda embelesado con un determinado proyecto? Y dice, no es cierto, pero ese proyecto no es de Dios. Hay algo que no calza, hay algo que no cuadra. Medio mundo te está diciendo que no es de Dios, pero tú te empecinas, no quieres ver más que eso. Pruebas luego la derrota, pruebas luego el dolor, y recién dices, ay, me equivoqué. Pero te dijimos que te estabas equivocando. Lo que pasa es que no quisiste oír. ¿No ve? Porque, a ver, convénzame. Tan simple como eso. No lo olvides. Él camina contigo y Él nunca se equivoca. Y si tú lo desechas, ¿qué esperas, no es cierto? Si tú lo tienes arrinconado en tu vida, ¿qué esperas? ¿Prefieres escuchar lo que te dice tu papá, tu mamá, tu abuelita y Serafín? Así como tal, así también te va a ir. Tenemos algo decisivo para nosotros en este pasaje que le habla a los Corintios. Dice en la parte B del versículo 13, en 1 Corintios 10, 13, pero la segunda parte del versículo dice, ese versículo tiene 3 partes por si acaso. La segunda parte dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto nos deja claro que Dios permite la tentación en nuestras vidas. A ver, leámoslo una vez más. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso nos está mostrando que es Dios el que permite que haya tentación en nuestras vidas. Dios el que está permitiendo. Él tendrá sus razones. Yo creo que la razón esa precisamente es tomar prueba, tomar examen. Tendrá sus razones. Pero cuando esto sucede, Él es el que pone la intensidad de la prueba, el límite de la intensidad, porque dice claramente que no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes resistir. O sea que el límite, ¿quién lo establece? Lo establece Dios. Así que la tentación viene porque Dios lo permite. Y el límite de la tentación lo pone ¿quién? Lo pone Dios. La intensidad de la tentación entonces está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce cada área de nuestras vidas. Él sabe lo que podemos sobrellevar y lo que no podemos sobrellevar. Él sabe. Y también sabe exactamente dónde están los límites de nuestra capacidad para resistir. Y eso es todo lo contrario a lo que el mundo anda diciendo, ¿no es cierto? Acaban de mostrar una gran capacidad de resiliencia, y es más, mal utilizado el término además, ¿no? O sea, ya es universalizado, pero mal utilizado, porque debía utilizarse para materiales y no para personas. Pero mal utilizado. Entonces, Dios sabe lo que podemos sobrellevar y lo que no podemos. Él conoce nuestros límites. Él sabe dónde están los límites de nuestra capacidad y entonces hasta ahí Él lo permite. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, nosotros podemos decir que Dios permite que seamos tentados hasta donde podemos resistir. Si decidimos ceder a la tentación, entonces es una decisión nuestra. Es una decisión de nuestro libre albedrío. ¿De acuerdo? Entonces no solo el tema de la salvación, sino el tema, ¿no es cierto?, de caer o no caer en pecado, es un tema de nuestra libre decisión, de nuestro albedrío, del libre albedrío que Dios nos ha dado. Ahí está la tentación, el límite está puesto. Dios no va a permitir que esa tentación sea más grande de lo que yo puedo resistir. Así que la decisión de caer en pecado o no caer en pecado es mía. Y la responsabilidad, por ende, también es mía. Yo no le puedo echar la culpa. Mi papá me abandonó. A mí no me mostraron. A mí no me dejaron. A mí no me hicieron. No. La responsabilidad es
tuya. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Así que la decisión ante la tentación nunca está fuera de nuestro control. Es una decisión propia. Por eso es de que hay alguna gente que dice, ¿no es cierto?, que todo hombre tiene su precio, ¿no ve? Dice, ¿no ve? Ah, sí, a todo hombre se le llega a su precio, dice. Especialmente cuando se trata de mordidas, de coimas, ¿no es cierto? Dicen que así es. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice todo lo contrario. Nunca te pondrá una tentación a la que tú no podrás sobreponerte y escoger el camino de Dios. Amén. Pablo, el apóstol, expone así en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8. Dice así, 2 Corintios 1, 8. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Tremendo lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Él dice que estaban abrumados de sobremanera, es decir, que estaban ellos, según los términos que él pone, más allá de sus fuerzas. Dice, al punto que pensábamos morir. Esta situación nos iba a llevar, nosotros estamos listos. Pero recuerde, acá estamos bajo el cuidado de Pablo, acá estamos bajo el cuidado del Espíritu de Pablo. Ellos también estaban bajo el cuidado del Espíritu de Dios. Él es el que estaba cuidando de ellos. Todos nosotros, los creyentes, estamos bajo el cuidado de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y ese Dios en el que hemos creído es un Dios que levanta muertos. Amén. No es un Dios cualquiera. El Dios en el que hemos creído y el Dios que nos cuida y el Dios que nos protege y el Dios que nos alimenta es el Dios que levanta a los muertos. O sea que la dificultad puede ser abrumadora, la dificultad puede ser intensa, pero el amor de Dios es inmenso. Es más grande que cualquier tipo de prueba que estemos pasando. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora va a parecer irresponsable lo que le voy a decir, pero nunca se preocupe por los límites de su fuerza. Nunca te preocupes por el límite de tu fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la batalla. Lo que interviene en las batallas es su fuerza. La tendencia de nosotros es querer ayudarle a Dios. Pero si nosotros realmente tenemos fe en Él, vamos a entender que suya es la batalla y que no depende de la imitación de nuestras fuerzas, sino que todo depende de la fuerza y el poder de Dios. Alábele al que vive. Esa es la parte difícil para nosotros. Y eso se llama tener fe. Y eso se llama tener fe. Nunca seremos probados más allá de lo que podemos soportar. Si estuviéramos en tiempos que no hubiera COVID, le hubiera dicho, dígale a su vecino. Nunca seremos probados más allá de lo que podemos soportar. Nunca. La Biblia lo establece, el Señor lo ha establecido. De manera que podemos confiar ¿en qué? En la resistencia que Dios nos da. Así que nos ha dado todo lo necesario para pasar las pruebas a las que nos tenemos que enfrentar. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi actitud cuando enfrento la tentación? Pues mi actitud no puede ser flemática, mi actitud no puede ser débil, mi actitud tiene que ser firme. Firme, con la certeza que está Dios conmigo. Amén. Entonces cuando se presenta la circunstancia y ahí está la oportunidad de amargarme o no amargarme, ahí tengo que tener la actitud firme. No voy a permitir que la amargura entre en mi corazón.
Cuando tengo ahí la actitud, ¿no es cierto?, para caminar en pecado o no en pecado, en pecado de sexualidad o no, ahí tengo, ¿no es cierto?, mi decisión. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Dios nos ha dado una resistencia. Así que al enfrentar la tentación, permanezca firme, porque el Espíritu de Dios no está paseando. El Espíritu de Dios no está en la plaza, el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios camina contigo, el Espíritu de Dios camina conmigo. No estás solo, nunca estás solo ni nunca estás sola. Él camina contigo, no lo olvides. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces el Espíritu de Dios está con nosotros y agarrados de esas verdades vamos a experimentar victoria sobre todo tipo de tentaciones. Agarrados de esas verdades. Entonces, Él camina conmigo, Él no me va a soltar, Él no va a permitir una tentación más grande de la que pueda soportar, ningún tipo de prueba más grande de las de mis fuerzas, de lo que Él me ha dado, de mi capacidad de resistencia. Él está conmigo y me ha dejado el libre albedrío para decirle no al camino del diablo y sí al camino de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Para terminar, ¿no? ¿Ya les gusta que termine? Para terminar, cuando tenemos todas las posibilidades de tropezar y caer, de elegir el camino equivocado y nos mantenemos en pie y caminamos con sabiduría a pesar de todo, Dios es glorificado en este mundo. No tú. Dios es glorificado en este mundo. Y en los cielos sus ángeles aplauden tu decisión. ¿Ok? Y se anota un punto a tu favor. Así que cuando llegues al cielo vas a tener hamburguesas gratis. ¿No es cierto? Vas a tener la posibilidad de tener hamburguesas gratis. Y cuando te portas bien con otra tentación, ¿no es cierto?, vas a tener, ¿no es cierto?, un fin de semana en la esquina del lago de Cristal, que está más cerca de donde está el trono del Señor. No, esto ya es nada más una burda broma del predicador. ¿Me entienden? Pero, ¿qué es esto, no es cierto? Dios es el que se glorifica. Dios se glorifica en este mundo. Tú estás trayendo la gloria de Dios a ese evento. Y sus ángeles se gozan con él. Amén. Por alguna razón, Dios nos permite caminar a través de estos valles. En 1 Corintios 10:13, ahora sí, la tercera parte del versículo 13, dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación no es tanto acerca de lo que hacemos, sino de lo que amamos. Escúchelo bien y se lo voy a repetir. La tentación no es tanto acerca de lo que hacemos, sino de lo que amamos. Muchos de nosotros amamos el materialismo. Muchos de nosotros tenemos, y no nos damos cuenta que tenemos, ¿no es cierto?, un corazón materialista. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que somos, ¿no es cierto?, tremendamente egoístas. Que tenemos una serie de problemas porque siempre la mirada está para afuera. Por eso le digo este día, la tentación no es tanto acerca de lo que hacemos, sino de lo que amamos. Conocer a Cristo, realmente conocerlo, ¿no es cierto? Si nosotros realmente conocemos, somos nacidos de nuevo, no es simplemente saber acerca de Él. Definitivamente no es simplemente saber acerca de Él. Conocer a Cristo lo cambia todo en tu vida. Ese es el fruto de haber conocido a Jesucristo. Y tú no lo conoces en una oportunidad, tú lo vas conociendo. Y conforme lo vas conociendo, ¿qué cosa? Va habiendo un proceso de transformación en tu vida. Pero una transformación radical en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de negociar, en tu manera de admitir una serie de cosas. Esta mañana estábamos yendo de camino a la oficina y en un lugar donde acostumbran parquear vehículos, un vehículo agarró y se subió y ahí estaba el cuidador.
Y el cuidador le hizo las indicaciones para que saliera, ¿no es cierto? Hizo parar el tráfico. Y cuando le pidió su recompensa, no sé si no tendría el Señor, no querría, no tendría en su corazón, estaría apurado, lo que fuere, pero el hombre se quedó descorazonado y molesto. Lo dejó con la mano tendida y entonces el siguiente vehículo que venía en camino éramos mi esposa y yo. Y el hombre estaba, no sé si frustrado, pero estaba, ¿no es cierto?, molesto, estaba lastimado, estaba ignorado. Se lo veía, ¿no es cierto?, defraudado. Creo que es el mejor término. Y en ese momento sentí en mi corazón darle yo la propina. Abrí la ventana y le di una pequeña propina al hombre. La cara cambió. No sonrió. Ahora los ojos se le abren. ¿Qué habrá pensado? No sé. Pero yo tuve en mi corazón, ¿no es cierto?, hacer eso con él. Para que se acabe, ¿no es cierto?, la puerta de amargura y frustración que se había abierto. Entienda, ¿no es cierto?, entiéndalo muy claro. Conocer a Cristo, realmente conocerlo y no simple y llanamente saber acerca de Él, lo cambia todo en tu vida y te hace instrumento de bendición donde quiera que vayas, y tienes que estar atento. ¿Para qué? Para cambiar la vida de la gente con la que tú tienes un encuentro. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él haría. Alábele al que vive. Entonces, cuando llega esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? Cambia todo, porque nuestra mente se llena de la magnificencia de Cristo. O sea, vamos más allá de lo que el mundo espera, vamos más allá de lo que las circunstancias demandan. Vamos más allá de la magnificencia se nos llena la magnificencia de Cristo, y no hay cabida para las miserables actitudes del ser humano. ¿Me entienden? Menos aún van a haber cabida para las miserables recompensas de un mundo caído. Saber que caminamos a diario con Dios hace dificultoso, y por eso le dije, nunca lo olvide. Nunca lo olvide, Dios camina con nosotros. El saber que caminamos con Él va a ser dificultoso que nos hundamos en el fango del mundo y de sus deleites. Tan simple como es. Porque no vamos a querer lastimar el corazón de aquel que camina todos los días con nosotros. Amén. Así que el mejor escape a la tentación, ¿dónde está? El mejor escape a la tentación está en los brazos del Señor. Y los brazos del Señor no están en la plaza 24 de septiembre. Los brazos del Señor están justamente a tu lado. Amén. Alábele al que vive. Cuando te ofrecen repetir el postrecito, ¿no ve? O cuando te ofrecen, ¿no es cierto?, el doble platito, ¿no? Porque hay platitos que nos gustan harto, ¿no ve? Y entonces nos ofrecen la segunda rondita. Cuando nos ofrecen un negocito medio raro, o cuando nos ofrecen algún tipo de placer medio ilícito, o algún negocito medio escabroso, siempre hay una vocecita aquí adentro que te advierte. Tómala en cuenta. Amén. Tómala en cuenta. No te estoy diciendo no comas postres. Estoy diciendo cuando esté llegando el segundo postre. Cuando sientas que viene la tentación, no pongas a prueba su resistencia. No pongas a prueba tu resistencia. Creo que es más sabio huir. Es más sabio huir.
Amén. Algún día les comentaré de una tentación tremenda que tuve hace muchos años y escapé de esta ciudad. Escapé en una misión que tenía. Vine por una consultoría y me tuve que ir antes, una semana y 2, 3 días antes de concluir mi trabajo. Porque si no, iba a caer. Arreglé mi pasaje y huía de la tentación. Amén. Es más sabio. Póngase de pie, por favor. Así que ya sabemos, tentados vamos a ser permanentemente, de distintas maneras, ¿no ven? Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque cada vez tú aclaras más, Padre amado, Señor, nuestro pensamiento. Gracias porque, Señor, nos pones, Padre amado, presente de que tú caminas con nosotros, que tú nos guías, que no tenemos mejor consejero que tú, Padre amado, Señor. Y que, Padre Santo, tú permites todas las tentaciones, pero que estás tú ahí y que el límite le pones tú a ellas, Señor. Padre altísimo, Señor, te damos las gracias porque nos das de tu sabiduría, nos das de tu fortaleza, nos das de tu bendición. Poderoso Dios, ayúdanos a ser victoriosos en todas las pruebas, Padre amado, sobre todas las tentaciones que vengan en nuestra vida y que cada día cada uno de nosotros se parezca más a ti, Señor. Que nuestro caminar sea un caminar, Padre amado, digno de bendición, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre amado, incluso cuando aquello que pensamos que no es tentación, muéstranos, Señor amado, porque tantas veces estamos tentados a agarrar el camino que no debemos agarrar y lo tomamos sin darnos cuenta. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos guíes. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga.